vamos a hablar hoy, el tema que me toca es un poco complejo desde la perspectiva que todos hemos vivido como seres humanos. Ahorita hablar del tema pandemia, pues todavía está presente. Yo no soy infectóloga, esta parte quiero ponerla muy en claro, pero todos los médicos que estuvimos en servicio y que no cerramos las puertas de nuestras unidades de atención, teníamos pacientes COVID. Teníamos pacientes que de repente estaban sentados frente a nuestro escritorio, frente a nuestro interrogatorio, y nos topábamos con que venían con saturaciones de oxígeno pues muy bajas, y que todo el contexto social que estuvo justo, y por eso pongo esta parte de la panorámica alrededor de una patología. Esta panorámica como tal es una forma que todos vivimos en el ámbito médico. Cuando empieza este fenómeno, se empiezan a mandar a hacer estudios de laboratorio. Yo en lo particular mandaba a hacer radiografías o tomografías, o los niveles de dímero D, de ferritina, cuando ya empezamos a visualizar por dónde iba este rubro, y no aceptaban a los pacientes. Este fue un caos social para todos, para la población en general, para la población médica, en que teníamos que trabajar literalmente a ciegas. Y esta forma de abordar a un microorganismo que no sabíamos cómo se iba a comportar, qué fenomenología iba a presentar, pues era incierto de alguna manera para todos. Y este trabajo justamente lo fui haciendo conforme se fueron presentando las vivencias en el trabajo de Medicer. Este artículo que publica el INP es una interpretación diagnóstica del SARS-CoV-2. Esta interpretación de pruebas diagnósticas. Estábamos también en la disyuntiva, en qué mandamos a hacer para saber. ¿Mando a hacer un hisopado? ¿Mando a hacer un exudado? ¿Qué mando a hacer? Esta parte en la que todos nos confrontamos en este 2020, aquí está la fecha, era importante visualizar hacia dónde iba a ser el rubro. Bueno, para poder hacer una interpretación diagnóstica, había muchas pruebas, y desde la confusión de la PCR, que si estábamos hablando de la proteína C reactiva o de la reacción en cadena de la polimerasa. Desde ahí había confusiones. Yo llegué a visualizar estudios que les mandaban a hacer la PCR inflamatoria, y llegaban con sus estudios, es que aquí traigo mi PCR, pero esta PCR no es la reacción en cadena de la polimerasa. Desde ahí empezaron algunas cuestiones para poder hacer un buen diagnóstico, y entonces empezaban a salir publicaciones en todas las journals, empezaban a haber investigaciones alrededor del panorama pues mundial, y lo que cada uno de nosotros iba conjuntando desde su trinchera. Esta tablita fue de mucha utilidad cuando empezamos a visualizar este fenómeno. Las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología en relación con el uso de pruebas de detección de anticuerpos. Anticuerpos. Ahorita más adelante vamos a hablar de la diferenciación entre anticuerpos, entre estas manifestaciones biológicas que a final de cuentas nos van dando un rubro o un sesgo para nuestro propio diagnóstico médico. Elevación de anticuerpos IgM e IgG. Estas inmunoglobulinas, a final de cuentas globulinas, se van a manifestar. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo íbamos a tratar? Y ahorita nos pueden servir todavía de mucho, y en cualquier patología viral nos pueden servir esta forma de entender cómo el tiempo, una gráfica, cómo poderlo ir armando. Estas inmunoglobulinas, en el tiempo de evolución de la infección, decían, días después del inicio de los síntomas, entre el primero y el séptimo día, después de que empezaba el paciente con sintomatología, iba a haber
una manifestación de inmunoglobulinas M con una sensibilidad del 28.7%. Recordemos que hay pruebas en laboratorio que son específicas, que tienen especificidad. Hay otras que no son específicas y que, por ejemplo, también dentro de esa variabilidad también hay un porcentaje que difiere de la sensibilidad y que esos porcentajes los laboratorios no los reportan. Entonces, me puede salir nada más un positivo o un negativo. Y si está por debajo de un 50%, me puede salir negativo. Y si está por arriba de un 50%, me puede salir positivo. Toda esta forma de interpretación era confusa de alguna manera. Estas IgM entonces que se podían manifestar entre el día 1 y 7 con un 28.7% de sensibilidad, también podíamos evolucionar entre los días de la infestación y por ahí del día 18 se empezaban a manifestar las IgG con un 19% de sensibilidad. Entre el día 8 y 14 después de los síntomas, las IgM se podían manifestar con una sensibilidad de 73.3%. Y aquí está el valor. Y las IgG se manifestaban con una sensibilidad del 54%. Si el paciente sobrevivía y sobrepasaba estos días críticos, entre el día 15 y entre el día 39 se manifestaban en un alto porcentaje. ¿Cómo poder hacer que estos estudios me ayudaran a salvar la vida de un paciente si solamente el que se salvaba era el que manifestaba porcentajes altos? Esa era una interrogante. O sea, ¿cómo poderle ayudar a alguien a preservar la vida si no me va a dar una sensibilidad en su respuesta de laboratorio? Bueno, esta gráfica fue otra gráfica que encontré en un boletín científico del CIMEC, Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de La Habana. Aquí está la fecha, justamente fue publicada en 2020, el número 12, volumen 1. Y esta gráfica es sumamente representativa. Y esta gráfica nos sirvió, aquí tengo a mi jefa de enfermeras, para ver a más de 1,700 pacientes. Vimos después del recuento de casi 2 años, el número de expedientes que tuvimos y fueron más de 1,700 personas las que atendimos. Dentro de esas 1,700 personas tuvimos 18 decesos. Fue una forma de porcentaje de verdad muy viable. Y esta gráfica era algo que nos indicaba, que nos ayudaba en tiempo, en forma, tanto a trabajar como personal de la salud, como para que el paciente estuviera a cargo de su propia salud en casa y para que vigilara y cuidara a los familiares, porque pues si había un enfermo, obviamente había esta fase de contagio, el porcentaje más elevado de que todos en la familia se enfermaran. Digo, esto que estoy diciendo no es nada nuevo para ninguno de nosotros, pero es importante manifestarlo porque tuvimos un caso que me hace mucho recuerdo. Un joven de 23 años, si mal no recuerdo. Llegó con 67 de saturación de oxígeno. Empezamos a darle atención médica. Más adelante les voy a explicar qué hacíamos. Y el paciente iba evolucionando favorablemente. Su saturación llega a más de 90 y llega una semana siguiente a atención y su papá había fallecido. Y el papá es el que lo había llevado a consulta. Y el papá estaba bien. Cuando vimos este fenómeno, ¿te acuerdas, Mica, de ese paciente? Dijimos, ¿qué pasó? Si el enfermo era el chico. Y habíamos revisado de alguna manera también al papá. Y el papá iba con 94 de saturación de oxígeno. Fue desconcertante para todo el equipo médico que estuvimos trabajando en la unidad. Habíamos 5 médicos, todo el cuerpo de enfermeras. Fue enfermeras y enfermeros. Fue desconcertante ver este fenómeno. Y entonces empezamos a poner atención
en medicina familiar, en que el paciente, en que los cuidadores tenían que saber esta gráfica al pie de la letra y que ni nosotros como médicos la sabíamos. Esa era la parte más compleja. Pues este fenómeno que vimos nos hizo tratar de entender más esta gráfica. El día 0 es el día que me contagio. Ese día que entré en contacto con el microorganismo y voy a tener un periodo asintomático. No tengo síntomas. Me contagié y no tengo síntomas. ¿Cuánto tiempo no voy a tener síntomas? De 0 a 5 días. El organismo va a estar infestándose por un microorganismo durante un periodo de 5 días en el cual no voy a manifestar absolutamente nada. ¿Cuándo empiezo a manifestar síntomas? Cuando mi carga viral empieza a ser proliferativa. Cuando se empiezan a aumentar las cargas virales en el organismo, y a mí me encantaba ponerles como ejemplo a los pacientes. Cuando tenemos varicela, hay a quien le sale 5 granitos. Granitos porque así los llaman coloquialmente los pacientes, ¿no? Estas vesiculitas que de alguna manera van a ser proliferativas, van a tener esta manifestación de réplica. La réplica como tal, en una varicela puede ser visible, la vamos a ver. Hay pacientes que vemos que les salen vesículas hasta en los párpados, en las plantas, en las palmas, en piel cabelluda. Tenía un maestro que decía, no se dice cuero cabelludo, se dice piel cabelluda, ¿no? Eso me quedó muy marcado. Entonces, esta carga viral que puede ser proliferativa en algún organismo, en otros no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede ayudar con un por qué? ¿Por qué hay niños que le salen 20 granitos de varicela y por qué hay niños que se tupen? ¿Le puedo pasar el micrófono a la doctora Esther? Por favor. Muchas gracias, doctor. Yo pensaría que por su sistema inmunológico, ¿no? Que el niño, el paciente, pues está más o menos bien y es su forma de puede estar responder. estable. ¿Qué parte del sistema inmunológico? ¿Quién le ayuda a la doctora Esther? Sí, pasamos el micrófono para allá. A ver, sí. La parte hematológica es la más lastimada, ya desde los monocitos que empiezan a tener un desequilibrio desordenado, Ok. la precipitación de las, cuando está en el 7º, 8º, 9º día la COVID, es donde esa precipitación, pues parte, ¿no? Donde está toda la rama, la parte blanca, la gran defensa, que se bloquea. Y bueno, y si hay una alimentación inadecuada, más un grado de desnutrición, por ejemplo. Es donde tenemos el mayor desequilibrio, doctor. Ok, ¿alguien nos puede aportar? Y digo, esto no lo hago por examen ni mucho menos, sino porque todos vivimos el fenómeno y yo creo que entre todos, y justamente esta es la intención de hacer congresos o de hacer asociaciones, que todos somos pares académicos y nos podemos apoyar entre todos. ¿Alguien nos puede dar algún otro panorama? ¿No? Bueno, esta gráfica, de alguna manera, iba diciéndonos justo esto que mencionan las dos doctoras, sistema inmunológico. Pero ¿qué pasa con el sistema inmune? Esta parte de la parte blanca en esta tríada de hematopoiesis. Sí, ¿qué? ¿Por dónde? ¿Cómo está funcionando? ¿Solo la alimentación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo trabajar con ese sistema inmune? Bueno, desde aquí entonces ya tenemos un parámetro en donde el sistema inmunológico va a empezar a responder. ¿Cómo responde? Con síntomas. Los síntomas típicos que todos escuchábamos. Fiebre, inflamación, disnea, fatiga, etc., diarreas, algunos pacientes. Decimos, bueno, ¿por qué a uno le da diarrea y por qué al otro no? Bueno, ¿por qué uno tiene tos y por qué el otro no? ¿Por qué uno, estos movimientos de amplexión y amplexación, esto de respirar y exhalar, se da? ¿Y por qué otros, su movimiento de amplexión y amplexación no es
dilatación y contracción. ¿Por qué lo hacen hacia arriba? ¿Qué pasa con los músculos respiratorios? ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Había tantas interrogantes que, digo, o atendíamos pacientes o nos desvelábamos leyendo y teníamos que hacerlo todo al mismo tiempo. Bueno, esta parte de poder visualizar de alguna manera al sistema, de tratar de estar haciendo una radiografía, por ponerlo como analogía, hacia el interior de un cuerpo, hacia el interior de la respuesta de un organismo, pues teníamos que estarla trabajando junto con el paciente. No es lo mismo hacer una investigación programada a estar allí en vivo con la gente y con el paciente. Y que era muy sencillo decir, vamos a cerrar las puertas, porque no somos unidad COVID. Y afortunadamente el respaldo que tuve de todo mi equipo, nos sentamos a platicar y les quiero platicar una experiencia vivencial, que mi primer equipo fue mi familia, mis hijos, Miguel, Emanuel y mi esposo, Manuel. Y me senté a platicar con ellos y les dije, o cierro las unidades, las instalaciones de Medicer y nos quedamos aquí a esperar a ver qué pasa con la pandemia, o seguimos trabajando. ¿Es un riesgo vital para mí? Sí, claro. Si yo sobrevivo, soy su pase de vida. Así tal cual lo hablé con mis hijos de 15 y 10 años. Y yo esperaba que me dijeran, no, mamá, cierra la unidad. Y mis hijos me dijeron, eso es lo que sabes hacer, mamá. Haz lo que puedas y ayúdanos. Ok. Llego a la clínica, hago una reunión con todo el personal y hago lo mismo. Tenemos de dos. No somos unidad COVID. Nos van a llegar porque a todos lados llegaban. Afrontamos, hemos visto trabajos en herpes, hemos visto desaparecer pseudomona, hemos trabajado con focos de infección fuertes. Este es un virus. Nunca en la historia de la medicina ha existido un viricida. Hay retrovirales. No voy a poner marcas para no meternos en conflictos de interés. Hay retrovirales, pero no viricidas. ¿Qué había? Ponerle al sistema inmunológico, apostarle al sistema inmunológico porque era la única arma biológica que teníamos para la defensa. ¿Cómo? ¿Cómo si no soy infectóloga? ¿Cómo si quiero preservar la vida de un paciente? ¿Cómo si quiero preservar la vida de mi propio equipo de trabajo? ¿Cómo si quiero preservar mi propia existencia para poder seguir ayudando a los demás? Este periodo sintomático entonces que empezaba a manifestarse, pues tenía también todo este patrón de comportamiento. Empezaba un periodo de síntomas a partir del día 5 y a partir del día 7 las inmunoglobulinas M empezaban a trabajar. Dentro de muchas búsquedas, dentro de mucha forma de retroalimentación, estas inmunoglobulinas M son la defensa activa en plena manifestación viral. Me infecto de X virus y las primeras que van a empezar a trabajar para tratar de degradarlo o de evitar su réplica, mejor dicho, y que esa infestación sea proliferativa y haya más carga viral, son las inmunoglobulinas M. Estas van a trabajar impidiendo que esta réplica viral llegue a un máximo nocivo para la vida. Esta gráfica es una gráfica en donde hay una réplica viral excesiva que se manifiesta en el día 14. Haciendo varias búsquedas y varias revisiones y comparando entre lo que se publicaba en Ucrania, afortunadamente pertenezco a varias asociaciones mundiales, y dentro del trabajo, así como ahorita lo hicimos, este ejercicio de ¿qué piensa usted, doctora? ¿Qué piensa usted, doctora? Médicos de diferentes partes del mundo, Ucrania, Uruguay, España, Italia, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el fenómeno por allá? Todos rayábamos en esta misma gráfica. Y entonces, sí, por ahí del día 14 estaba la máxima réplica viral. Artículos, publicaciones, etcétera, al día 14. Este día 14, lo que está intentando hacer el organismo es evitar que me mate, literalmente. ¿Qué pasa con las inmunoglobulinas cuando están más bajas? Si mi sistema de defensa no es viable
por nutrición, por deficiencia genética, porque la etiología es variada, porque el sistema inmune está inmunodeprimido, el organismo va a empezar a responder con una carencia ante un agente invasor. Y este agente invasor me va a invadir. Y entonces va a haber una máxima carga viral, que esta gráfica es representativa, ya sea de quien no hizo inmunidad o de quien falleció. Porque sus defensas en plena infestación son más bajas que la réplica. Y entonces las inmunoglobulinas G, en donde se pasa la máxima carga viral, empiezan a trabajar deficientes. Estas inmunoglobulinas G son las inmunoglobulinas que hacen que se cree la inmunidad permanente para toda la vida. Cuando inoculan a un pequeñito con algún tipo de microorganismo, llámese la pentavalente, llámese X vacuna, esto es lo que se busca, que exista una forma de inmunidad permanente para toda la vida. Si yo ahorita le hago a la doctora Svetlana una prueba de IgG para su pentavalente que le pusieron cuando era bebé, ¿creen que se va a manifestar? Ya ni siquiera se manifiesta. Y ahí venía otra interrogante. ¿Hizo inmunidad para toda la vida? Los que estamos aquí, ¿hicimos inmunidad de esa pentavalente que nos pusieron o de la vacuna del tétanos? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no y por qué no? ¿Quién dice que sí? ¿Por qué sí? ¿Alguien le dio ya, o del tuberculosis, por ejemplo? ¿Alguien le dio tuberculosis de los que estamos aquí en su vida? ¿Funcionó la vacuna? Sí, funcionó. Si yo ahorita les hago entonces IgG o IgM para tuberculosis, ¿me va a dar una manifestación? Pueda que sí. La sorpresa es que pasados muchos años ya no da ninguna manifestación. Pero ahí está la información. En ese ADN y en ese ARNM, en esa réplica, empieza a manifestarse y yo ya tengo parte de esa inmunidad, que ya no va a ser sensible para las pruebas de laboratorio, que a menos de que tenga una enfermedad inmunológica, a menos de que tenga una enfermedad donde mi sistema inmune se venga abajo, pueda que manifieste la enfermedad. Hay tuberculosis que se puede reactivar 20 o 30 años después de un paciente que ya tuvo TB, que ya tuvo este Mycobacterium tuberculinum. Y es una bacteria, no es un virus. Ahora, ante un virus, entonces venían otras interrogantes. Ya pasó la cuarentena. ¿Sí va a ser inmunidad? No hizo inmunidad. ¿Cuántos días se va a manifestar esa inmunidad permanente para toda la vida? ¿Cuánto tiempo? Eso era incierto. Pero eso incierto de alguna manera nos va dictando patrones, así como ahorita el ejemplo que acabo de poner de las inoculaciones que nos hicieron cuando éramos pequeños. Este comportamiento entonces, aquí vemos si el cuerpo sobrevive, si el organismo, el ente biológico infectado sobrevive, va a empezar a ver un descenso de la réplica viral. Ese microorganismo ya no se va a replicar. Y va a empezar un periodo de convalescencia. Todos entendemos esta parte de convalescencia. Todos lo hemos visto en manifestaciones como signos y síntomas. Esta convalescencia, de alguna manera, es la forma en la que el cuerpo tuvo un reto biológico, y por ahí hay muchos artículos que me encantan que hablan del reto biológico, y este reto biológico, para poder responder a un reto, necesita materia prima. Esta materia prima, ¿qué es? Hierro, complejos B, por eso podemos hablar de una anemia microcítica, macrocítica. La diferencia entre una micro y una macro, carencia de hierro, ¿no? O carencia de complejo B, que son las más comunes. Una anemia macrocítica, podemos estar hablando de carencias de complejo B. Una anemia microcítica, podemos estar hablando de carencia de hierro. Nada más eso, ¿no? A lo mejor las proteínas transportadoras, ferritina, transferrina, varios parámetros. Todas estas materias primas que mi organismo utiliza
para que ese cuerpo blanco de la hematopoiesis y ese llamado sistema inmunológico pueda trabajar bien, se va a consumir. El hierro que tenemos como adultos es un hierro reciclable. Los pequeñitos tienen que estar haciendo una ingesta y un consumo. Nosotros lo reciclamos. Pero si me lo acabo en un reto biológico, voy a tener un periodo de convalecencia. Y esta convalecencia es peligrosa porque me puedo enfermar de otra cosa o de la misma. Entonces, ese dicho que dicen los pacientes es que las recaídas son peores. Sí, claro, tiene esta parte de respuesta. Consumí lo que mi cuerpo necesita para responder y trabajar. Y no se repone. ¿Quién de ustedes como médicos mete vitaminas cuando hay un proceso infeccioso? Tristemente no lo hacemos. Y digo tristemente porque yo vi con 1,700 pacientes que eso funcionó. Y esto, sí, 2 veces. Sí. No dejó inmunidad. Tal vez estuvo en esta gráfica, tuvo una réplica alta, no hubo una pérdida de la vida, pero esta no funcionó. No hubo atención. Ok. Empezó a vitaminarse. Ok. La otra, ¿fue la misma cepa o fue otra cepa? Exactamente. Entonces todavía sigue habiendo muchas panorámicas en que a lo mejor sobrevive la segunda cepa, porque así como existen N números de gripe y que cuando ya me da una, mi cuerpo ya conoce la otra y a lo mejor no me dan 300 de las 500, pero 200 sí me llegan a dar en toda mi vida. Pero mi cuerpo ya tiene una información como los herpes. Está el zóster, está el varicela, estas variantes de herpes. Que si un pequeñito tiene varicela, de adulto no tendría por qué darle herpes. ¿Y por qué les da herpes? Pues porque el sistema baja. ¿Y por qué baja? Pues tal vez porque está carente de materia prima. Esos tal vez en pleno momento los teníamos que ir sacando. Qué bueno que lo hizo. Qué bueno. Esta parte entonces de la convalecencia era explicarle al paciente, oiga, doctora, ¿aquí contagio a mi familia? Aquí es más fácil que usted se contagie. Si alguien llega con tuberculosis y usted ya pasó por COVID, me le va a dar tuberculosis. Aquí póngase el cubrebocas para cubrirse usted. Claro, hubo 4 personitas que de alguna manera pudieron convivir dentro de un mismo ente familiar y uno que no tuvo ni manifestaciones. ¿Y esto qué significó? Que él no se contagió o que él tenía reservas para el reto biológico o que tenía un sistema inmunológico bien activo. Asintomático, ¿por qué es asintomático? Porque no dejó que la carga viral pasara de aquí. Pudo haberse contagiado. Entonces, eso de asintomático tiene un trasfondo. ¿No tiene el virus? ¿O no dejó que se replicara para que manifestara síntomas? No dejó que se manifestara y que se replicara de la manera en la que un organismo no viable empieza a manifestar síntomas. Y qué bueno que lo menciona, doctora Svetlana, porque entonces tenemos una siguiente gráfica, que esta siguiente gráfica, ya no me responde el apuntador. Bueno, este es la journal de donde saqué esta grafiquita y esta otra es otra gráfica que en otro idioma, les decía, alrededor de todo el mundo estaban los mismos parámetros. Esta gráfica que nos decía, los mismos números, tal cual, del 0 al 5, sin síntomas. Del 5 en adelante, síntomas. Máxima carga viral manifestada en la línea azul el día 14. ¿Cuándo empiezan a generarse las inmunoglobulinas G? Ese mismo día, creando una permanencia o una inmunidad permanente para toda la vida.
que sigue en boga de si sí o no se puede medir. Yo insisto, y sería fabuloso ver algún tipo de investigación hacia esto, como la pentavalente, a ver si estas IgG se manifiestan de todos los que ya no las pusimos. Bueno, esto es nada más por poner una tela de juicio para saber si sí o no hacemos inmunidad permanente. Este tipo de respuesta de esta gráfica, aquí vemos las IgM, que son las primeras que me defienden, dijimos, en la infestación viral máxima, y observamos que tiene un comportamiento más elevado y entonces no deja que la carga viral se replique como en la otra gráfica. Y aquí tenemos las dos y la comparativa. Y esta comparativa de ambas gráficas, entonces me está diciendo que tengo un ente biológico deficiente que se puede enfermar sin crear inmunidad, que puede fallecer, y un ente biológico que sí se contagió, que hizo una inmunidad permanente para toda la vida y que pudo no haber manifestado síntomas, lo que ahorita decía la doctora Svetlana. Y esta comparativa es fabulosa. Y estos numeritos de abajo no fallan. Teníamos a los pacientes y les preguntamos, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó con ojitos rojos? ¿Cuándo empezó con tos? ¿Cuándo empezó con diarrea? Y hacíamos su gráfica. A todos en sus expedientes les hacíamos su gráfica. Día 5, ya lo tenemos, saquemos el día 0. ¿Cuándo va a ser el día 14? Se va a poner peor en 8 días. Tenemos 5 días para trabajar, tenemos 3 días para trabajar. Mica, esa remembranza es difícil. Tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos? Y explicarle al paciente, tiene 5 días para que haga todo lo posible porque su sistema inmunológico lo defienda. Porque si llegamos a este día 14 sin elevarlo, va a ser deplorable. Y no fallaba. Les decíamos, el día 14 se pone peor y el día 14 se ponía peor. No se asuste. Ya sobrevivió con 67, ha ido subiendo a 80. Si el día 14 vuelve a bajar a 67, es la infestación máxima. Pero ya vio que con 67 no se muere. Hay que seguir haciendo que su sistema inmunológico esté fuerte. De verdad que ahorita lo digo muy fácil. Pero para todo el equipo fue bien difícil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se espera? Justamente esto. IgM, o cuál es la idea, que una vez resuelto el cuadro, ya no haya IgM y sí haya IgG. En ese término de cuarentena cuando mi paciente ya sobrevivió. Para eso teníamos que hacer esta grafiquita o esta tablita que a mí me encanta, porque me aperturó también mucho en ese momento de pandemia y que ahorita nos puede seguir aperturando. PCR. Reacción en cadena de la polimerasa, enzima, una enzima que está respondiendo ante una manifestación. No es propiamente venir al virus. Esta reacción en cadena de la polimerasa, estas IgM entendidas desde estas dos gráficas, estas IgG entendidas igual desde estas dos gráficas, me podían ayudar a complementar un diagnóstico. ¿Cuál era la parte difícil? Doctora, no hay IgG ni hay IgM en este laboratorio. Pues hágase la PCR. No, yo sí lo encontré y tengo laboratorios y tengo expedientes de estas personitas y de todos los pacientes en donde sí tengo respuestas de IgG y de IgM, pero tengo otros donde no tengo en su expediente porque no había, porque allá en Tultitlán no había IgG y IgM, pero acá en Cuautla sí había, pero y así sucesivamente. ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Cómo ayudarle a un paciente cuando no teníamos herramientas? Pues a lo que síntomas, signos vitales nos dictara de acuerdo a estos días de manifestación. Y teníamos que hacer lo que podíamos. PCR negativa, IgM negativa, IgG negativa, bueno, pues es negativo, no tiene nada. PCR positiva, IgM negativas e IgG positivas. Me encontré pacientes que decían, es que ya traigo mi prueba, me siento de la fregada, traigo 60 de saturación, pero estoy negativo. A ver, préstemelos. Y lo que se hacían eran anticuerpos. Decías, ¿y estás seguro que porque salgan negativos no va a estar presente el virus? Sorpresa, sí estaba, pero su sistema estaba tan deficiente que no se manifestaba en los anticuerpos. Y salía negativo. Esos son los falsos negativos y que nos hacían perder tiempo vital. Y era, no, sus signos me dicen que está infestado, pero es que salió negativa, pero por favor.
Así es, doctora. Así. Exactamente, esa era la otra parte, la economía. ¿Y qué te ofertaba el laboratorio? Pues te oferta estas dos, que son más baratas. También son para detectar el COVID. Y el paciente decía, pues estas. Y llegaba con, pero no son las que me van a ayudar a complementar el diagnóstico. Y esto ni siquiera lo entendíamos, tristemente. Tantos factores sociales, económicos, más nuestra propia ignorancia médica en el momento que nos agarró, nadie sabíamos. Todos estábamos trabajando a ciegas con los recursos intelectuales que cada uno tiene, con la formación profesional que cada uno tiene. Había gastrólogos, gastroenterólogos, había personas intubando porque ni no lo hacían, ¿no? Y que era parte del proceso que todos vivimos. PCR positiva, IgM negativa, IgG negativo. Fase inicial de la infección. ¿Ok? Entonces quiere decir que puedo estar por aquí, aquí. En el día 5 o 6 tengo PCR positiva, que es la línea azul, pero salen negativos mis IgM y mis IgG. Ok. PCR positiva, IgM positiva, IgG negativa. Fase temprana de la infección. Ok, entonces voy por aquí. Tengo positiva mi PCR, mis IgM, pero todavía no desencadeno la inmunidad. Las 3 positivas, fase activa. La activa inmortal, las 3 positivas, aquí estoy. PCR, IgM, IgG. PCR positiva, IgM negativa, IgG positiva, positiva falsa, porque no va a ser una inmunidad permanente. Y ya no tengo inmunoglobulinas que me defiendan en la fase activa. Yo hice prácticas profesionales en el Infantil de México, en el Federico Gómez, y veía cómo se les pasaban paquetes de globulinas a los pequeñitos con enfermedades inmunodeficientes. Ya empezaron a estar deficientes las que me defendían. Ya no funcionan. Y si por favor el laboratorio nada más me hizo esta, no, está negativo. ¿Quién sabe por qué se murió? Y lo veíamos. O sea, no exagero. Esa es la otra interrogante. ¿Cuánto tiempo va a salir positivo? No más de 9 días, doctora, porque el paciente se moría si tenía una deficiencia. Esa parte es bien interesante porque recordemos la estructura de un virus. Acuérdense que son así como antenitas, ¿no? Y algunos otros son diferentes. En el caso de COVID, pues sabemos todo su estructura esférica y por eso se llamaba SARS-CoV coronavirus, porque es una corona. De hecho, ahorita traigo unas imágenes de microscopía electrónica para verlo. Se ensamblaba. ¿Qué sale positivo, así como dice la doctora? Un pedacito. ¿Qué es lo que hace la réplica viral? Ah, pues que este virus agarra una célula, otra célula, otra célula, otra célula, y entonces uno me fabrica las patitas, otro la cabecita, otro el cuerpo, otro, y ¡pum! Se ensambla. Si solo salen pedacitos, mi sistema está trabajando. Ahí está el microorganismo. Cuando hacemos alguna cauterización, quienes son ginecólogos, cuando hacemos una electrocirugía, una criocirugía, una conización por BPH, ¿ya quité el BPH? ¿O solo quité la lesión? Solo quité la lesión. ¿Cuánto tiempo va a permanecer el virus? Toda la vida. Así es. El comportamiento viral es lo mismo. Exactamente. Entonces, puede haber pruebas que nos digan, ahí está, pero tu cuerpo, tu sistema, no está dejando que se ensamble. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a llegar a una etapa en la que en medicina geriátrica, tristemente podamos ver que nuestro sistema colapse y todo lo que nos invadió va a ser presa de nuestros organismos. Y eso es parte de la ley de la vida. Algún día nos va a suceder a todos. Esperamos que falte mucho tiempo para cada uno de nosotros. Bueno, entonces, y así sucesivamente. ¿Qué era lo ideal cuando ya empezó a avanzar el tiempo en esta gráfica? Pues lo ideal es esto, PCR negativa, que ya no esté propiamente.
Que ya no esté la reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, que ya no se ensamble completo, aunque todavía haya fragmentos, porque a quien le dio COVID, a quien nos contagiamos de COVID, porque todos en algún momento ya pasamos por el virus, pues no dejemos que se replique. No dejemos que haya una reacción en cadena proliferativa. Y eso es lo que sale negativo. Puede haber pruebas de mayor sensibilidad para estas micropartículas o estas estructuras de estos priones o llámense, o estas spiky o estas, sí, y pueden salir, pues sí van a salir, lo mismo que el ejemplo del VPH. Y está padrísimo que salgan y diga, y estoy bien, porque entonces mi sistema va a cumplir contra un retrobiológico y tiene toda la materia prima para trabajar en la evitación de la réplica viral. Espero ser explícita. Y entonces tener una inmunidad permanente para toda la vida. Y que si me encuentro con otro COVID llamado de otra versión, mi cuerpo tenga una información parecida como el ejemplo de los herpes y que diga, no me va a matar. Ay, me vas a sentir mal, pero no me va a eliminar. Por eso ahorita estamos viendo una oleada, una quinta oleada, que nosotras contamos 7 en 2 años, diferentes manifestaciones, pero bueno, hay que hacer caso a estos centros de investigación que dicen que van 5 y pues ya no son tan mortales. Ya los que están llegando no llegan con bajas de saturación, como veíamos, literalmente zombies caminando. Es considerada la prueba estándar de oro de laboratorio y aquí tengo una de las publicaciones en investigación que se hace en química. Estos químicos, mis respetos para su trabajo entre los químicos clínicos, los químicos farmacobiólogos, los QFB, los QVP, los parasitólogos, pues no se diga, ¿verdad? Que fueron una parte muy importante para toda esta manifestación en la pandemia. Es considerada la prueba estándar de laboratorio porque de alguna manera, pues todas estas glicoproteínas, que son las estructuras que mencionaba la doctora Svetlana, se pueden manifestar y que puede haber pruebas de sensibilidad que nos digan, esta está presente, la spiky, pero la M no. O que nos puedan decir, está presente esta HE, pero la proteína E no. O tenemos la proteína E ahí, pero no tenemos la spiky. ¿Cuál guardamos cada uno de nosotros? ¿Quién sabe? Pero de que guardamos alguna, sí, alguna estructura de esta formación o ensamble viral, sí, la tenemos. Que nuestro organismo está trabajando y que hizo inmunoglobulinas G para defendernos, todos los que estamos aquí hoy vivos, sí, tuvimos esa ventaja biológica y esa fortuna. Aquí tenemos otra investigación en otra journal, detección de COVID mediante saliva. Y era la otra interrogante. Es que el hisopado, nada más se lo hicieron en la fosa nasal. Tiene que llegar hasta la orofaringe. Bueno, entonces, ¿para qué uso cubrebocas? Si la saliva no va a manifestar. Bueno, dentro de todas esas interrogantes es, si nada más una partícula puede contagiar, pues esa partícula trae cargas virales. Y esa partícula tendría que darnos una respuesta. Y entonces otras miles de interrogantes, que si la toma estuvo bien, que si la toma estuvo mal, que si el virus, así como tenemos virus neurótropos, ¿no? ¿Como cuál es neurótropo? El herpes, ajá, como el herpes, por ejemplo. Tenemos un herpes viridae, que es neurótropo, pues de momento no sabíamos para dónde se iba el COVID y podía ser gastrótopo, irse a vías digestivas. Y podía ser, sabrá Dios, el organismo, que después empezaron a salir otras publicaciones y otros artículos en que pulmón, corazón, riñón, intestino, todo, cerebro. Sí, o sea, no era solo un neurótropo. ¿Qué organismo era más lábil que manifestaba todo? ¿Qué organismo tenía la habilidad en algún sistema que no manifestaba diarreas? Que toda esa variabilidad que había. Aquí tenemos otra de las investigaciones que se saca de esta journal y esta prueba de saliva que también nos da
un refuerzo de esta gráfica de los 14 días. Se demostró que la carga viral fue más alta durante la primera semana de inicio de los síntomas. ¿Cuándo dijimos que empezaban los síntomas? En el día 5. La primera semana, ¿cuántos días estamos hablando? 7 y 5, 12. Entonces, checa con la carga viral a partir del día 12 hasta el día 14, ¿hay máxima carga viral? Sí. Durante la primera semana del inicio de síntomas, fue decreciendo gradualmente. Y así surgían investigaciones que daban ese refuerzo y que nosotros lo constatamos clínicamente. Y aquí tenemos un ejemplo de diferentes virus, ¿no? Podemos tener desde, por aquí está el herpes viridae, el papiloma viridae, diferentes virus, y aquí teníamos el protagonista de la película del 2020, que es un virus no DNA, es un virus RNA, y que toda esta variante viral, pues también tenía que ser estudiada de alguna manera para saber cómo íbamos a poder trabajar con él. Y aquí tenemos una imagen del Instituto Nacional de Alergología. Esta imagen es una microscopía electrónica, y pues aquí tenemos el por qué son coronas o coronavirus, como coronas navideñas. De ahí salió el nombre de coronavirus, que no tiene nada que ver con lo bonito de la Navidad, pero ahí está la coronita. Y aquí tenemos otra imagen de microscopía electrónica de otro disease de investigación, en donde pues también se puede observar cómo es este comportamiento de este Byron, ¿no? Y que hay unos chiquitos, hay unos grandotes, y esa réplica, así como los Glemmings, tal cual, así como está la réplica, por ejemplo, en algún tipo de bacteria, y que de una mágicamente sale otra, por poner el término mágico, pues era algo similar lo que veíamos. Bueno, toda la estructura de los CDC, cómo se empezó a explicar su estructura, una revista chilena de infectología que nos dice biología molecular en infectología, laboratorio de biología molecular, clínica X, que estaba haciendo la colaboración para la investigación, unidad de desarrollo del Instituto de Salud Pública chileno, etcétera, etcétera. ¿Qué estábamos viendo? Lo mismo. ¿Qué metodología? De aquí de este artículo me gustó mucho esto que saqué. Enzimas esenciales para la replicación viral. La polimerasa. Viene otra interrogante. Mi PCR sale negativa. ¿Tengo las enzimas o no tengo las enzimas? Pero si el paciente viene con 40 de saturación, ¿tiene o no tiene COVID? Pero tal vez no tiene la enzima que haga que se haga la reacción en cadena de la polimerasa. Otra vez, volvemos al inicio, ¿no? Es súper amplio, y más cuando no somos infectólogos. Sí, tengo amigos que son infectos, que dicen, pues que no sabemos para dónde. Pues sí, estamos en las mismas, o estábamos. Ahorita hay mucha forma de visualizarlo, pero de visualizarlo desde la barrera, desde el comportamiento biológico natural. Ya los que estamos tenemos esa fortaleza biológica. La retrotranscripción es un proceso por el que la información contenida en el ARN se traslada al ADN, gracias a la participación de unas proteínas denominadas retrotranscriptasas. Todos hablamos de esta forma de retrotranscripción, de los codetes, de los tripletes. Bueno, ¿cómo se replicaba? El trabajo llevado a cabo en el laboratorio que dirige Luis Méndez Arias en el Centro de Biología Molecular, Centro Mixto de la Universidad Autónoma de Madrid, muestra que la copia molecular del ARN en todas las retrotranscriptasas estudiadas exhiben una fidelidad de copia parecida. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a esta parte. Va para allá y viene de regreso. Esta retrotranscripción, me explicaba un amigo infecto, junto con un químico, me decía, imagínate que es como un cierre de una chamarra. Sube y ya te salió la reacción en cadena de la polimerasa. Ahora esa retrotranscriptasa, ábrelo y va a salir igualita. Es la copia fiel. Así como subió, bajo. Ok, gracias por ejemplificármelo porque no lo había entendido.
Esta parte, entonces, recordemos que el virus es ARN, es otra forma también de poderlo entender. Aquí tenemos lo que es un ADN con su doble cadena y el ARN que viene y se ensambla y se hibrida a mi propio ADN. Y entonces, ¿qué es lo que busca la PCR y por qué es la prueba estándar de laboratorio? Por esto, porque está haciendo justamente esta parte de reacción, como este cierre. Estoy detectando que se hibridó y la confirmatoria en la retrotranscriptasa. Sí, sí es. Sí, sí está. La respuesta inmune antiviral. Esta parte entonces de la respuesta inmune antiviral. ¿Qué pasa aquí? Mi cuerpo se tiene que defender, lo decíamos hace un momento. Células que forman parte de la respuesta inmune antiviral. En los organismos superiores existen diversos mecanismos de lucha contra infecciones virales. El sistema inmune cuenta con 3 poblaciones celulares especializadas. No son las únicas, son las especializadas. Directamente en la lucha contra una infección viral. ¿Cuáles son? Las células presentadoras de antígenos, por eso se miden los antígenos, porque son las específicas o las especializadas para el virus. Los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Cuál es T? Células presentadoras de antígenos. Para cuando hagamos la prueba de antígeno, pues más o menos tengamos una idea de decir, ok, salió el antígeno positivo, ¿y esto qué significa? ¿Ya se va a morir o no se va a morir? Porque a grosso modo es lo que quiere saber el paciente, ¿me voy a morir? Y cuando está un paciente frente a ti con 31 de saturación, con 21, ¿verdad, Mica? A ti te tocó una paciente con 21. ¿Cuántas sesiones le hicimos a esta paciente? Como 20. Y ahorita maneja 98 de saturación. Fue la peor paciente que vimos. 21 de saturación. Y no había tanques de oxígeno. No tuvo tanque de oxígeno porque en el poblado donde estaba no había tanques. Nunca pudo conseguir un tanque. Y el concentrador de oxígeno que utilizaba era de 2 litros. El flujo de 2 litros. No más. Y está viva. Es incompatible con la vida. La segunda parte de esto la va a dejar anonadada. Y voy a pasar los videos de los pacientes con esas saturaciones. Y que afortunadamente, bueno, no me adelanto. Ahorita los paso. Por eso quería los videos, doctor. Porque así como lo dice la doctora, ventes, es incompatible para la vida. Veíamos zombies entrar a la clínica y zombies salir de la clínica, sin ánimos peyorativos por decir zombies. A Mica le tocó a esa paciente de 21 de saturación. Y digo le tocó porque pues nos repartíamos todos el trabajo. Tenía derrame pleural, derrame pericárdico y quistes hepáticos. Yo hablé con la familia y les dije, despídanse de ella. Lo vamos a intentar. No sé hasta dónde podamos sobrellevarlo. La paciente hoy está viva, con una secuela neurológica de sensibilidad en el brazo, que le duró como 4 meses. Hicimos otro tipo de terapia y ya no tiene secuelas, más que sus quistes hepáticos, que ahorita, a este momento de la pandemia, eso sería tema para otro momento, que es parte de del mismo tema de infecto. Hemos detectado quistes hepáticos. Si ustedes tienen pacientes a los que les dan seguimiento o que ya tuvieron la manifestación, de forma particular y a criterio médico personal, les sugiero que hagan ultrasonidos hepatobiliares. El pequeñito que más chiquito de edad hemos encontrado con un patrón de quistes, 7 años. Quistes hepáticos y quistes pancreáticos post-COVID. ¿Cuál es ahora el comportamiento 2 años después de la pandemia? Seguimos en la misma incierta, pero de que hay quistes, hay quistes. No en todos. Otra vez volvemos a las mismas interrogantes de lo que acabo de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué alguien hace quistes? ¿Por qué alguien no hace quistes? ¿Por qué un chiquito? ¿Por qué? Y este chiquito, que fue Dami, bajó a 67 de saturación de oxígeno y no se intubó y no usó oxígeno porque no había. Las células presentadoras de antígenos, CPA, son las encargadas de capturar los antígenos circulantes del medio, internalizarlos, procesarlos,
presentarlos de forma adecuada unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene que ser histocompatible para que el cierre suba, si no, no se va a adherir. Clase 2. Para que sean reconocidos por los linfocitos T helper. Mis linfocitos T helper son los que van a hacer que salgan positivos los anticuerpos. Y si no tengo producción de linfocitos T helper, ¿cómo me va a salir esa prueba? Negativa. ¿Y eso significa que estoy bien? No. Nomás salió negativa la prueba. Entre ellas están los monocitos circulantes y los macrófagos, las células dendríticas, las células de Langerhans, las células de Kupfer. ¿Dónde hay células de Kupfer? Por eso pueda que haya manifestación de quistes ahorita. Esa es la explicación que yo me doy ahora. En su momento, dice, bueno, qué padre, están trabajando. ¿Y qué creen que en las imágenes que ahorita les voy a mostrar había hepatitis? Obviamente viral, pero no hepatitis A o tipo B o tipo C. Era hepatitis por COVID y se manifestaba con la itis en radiografía. Y esto me lo respondí por esto. Pero tampoco había un manual o una guía que nos dijera que sí era así. Eso era mi criterio médico personal, que hoy se los comparto y que hoy lo confirmo con los quistes. Linfocitos B. Poseen en su superficie receptores muy específicos para el tipo de antígeno que han de reconocer los anticuerpos de superficie. Entonces ya vienen de los antígenos presentadores los anticuerpos. Lo que sigue. Ya te lo presenté, ahora somos cuates o no somos cuates. Primero te lo presento. Ya te lo presenté, ahora son novios o no son novios. Y así sucesivamente. Esta forma analógica comparativa, entonces, va a tener una secuencia, pero si no tengo la primera, pues no voy a tener la segunda. No puedo. Reconocer los anticuerpos de superficie. Su respuesta se considera, por ello, monoclonal, que son los famosos anticuerpos monoclonales. Según su estado de activación, mantienen su especificidad, estas sí son específicas, mantienen su especificidad o son capaces de reproducir anticuerpos de su misma especificidad en altas cantidades una vez activados. Esto está padrísimo, que mi cuerpo lo haga y la prueba va a salir positiva. Y entonces venía el paciente bien asustado, doctora, ¿qué cree? Que mis antígenos salieron positivos. Ok, ¿cómo está la PCR? No, pues está negativa. Pues felicidades, su cuerpo está respondiendo. ¿Estás segura? ¿Y no me voy a morir? Pues de acuerdo a esto no. Pero si baja su sistema, ¿quién sabe? Esperemos que no. Y esperemos que no baje su sistema. ¿Y cómo no va a bajar? Pues en la fase de convalecencia estoy obligado a hacer lo que hizo el doctor. Vitamínese para que no pierda sus reservas y siga teniendo el mismo comportamiento el organismo y siga haciendo su trabajo entre los antígenos y los anticuerpos. Y no dejen que haya una réplica viral y que el cierre suba y baje. Linfocitos T. En su maduración tímica, que hay otra controversia. ¿En los adultos funciona el timo como productor de linfocitos o no? Y se dice que no, pero hay artículos actualmente que dicen que sí. Bueno, entre las controversias igual que todo lo demás, estos linfocitos en su maduración tímica, su receptor característico inducido en este receptor de células T o RCT, que forma un complejo con la molécula CD3. ¿Medimos CDs en SIDA? Sí, el CD4, por ejemplo. ¿Y qué son? Son moléculas o son complejos moleculares de adhesión. Necesito pasar la presentación, necesito mi CD3, porque no te la traía en la USB, gracias. Lo mismo necesita hacer mi cuerpo, necesita hacer estos complejos de trabajo integrado. ¿Los tengo? No los tengo. ¿De dónde salen? ¿Cómo se fabrican?
¿Qué necesita la médula? La médula necesita hierro para que haga una hematopoiesis y tenga una producción de millones de glóbulos rojos cargados de hemoglobina con sus 4 anillos tetrapirrólicos y en el centro está el fierro y mi paciente no esté anémico. Necesito materia prima para que esto se dé. Y si no la tengo, no lo hago. Y si no lo hago y sale negativo, ¿significa que estoy bien? Bueno, además de moléculas accesorias que tendrían una función fundamental en los procesos de reconocimiento del antígeno. Si esta molécula no reconoce el antígeno, pues no. Pueda que no. Y activación del linfocito T. Si no tengo esta molécula, puedo tener mis linfocitos T, pero no responden. Pueda que sí. Puede que ahí está la molécula. No se adhirió y mis linfocitos T se pasaron de largo y no vieron al COVID que estaba allí. Tantas variantes que hay. Una vez maduras, las células T funcionales migran a la sangre y a los órganos linfoides periféricos para empezar a hacer su trabajo. Pero antes tuvo que haber todo un proceso que es necesario para que funcione bien. Linfocitos T helper o cooperadores, también llamados linfocitos T cooperadores. Directores de la respuesta inmune mediante la producción de citoquinas. Híjole, es que ya se elevaron las citoquinas. No, hay que bajarlas. ¿Las necesito o no las necesito? Sí las necesito. Depende. ¿De qué, doctora? Ayúdanos. Grado de inflamación, dice la doctora. Es lo mismo una inflamación local a un SRIS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No, ¿verdad? Adelante, sí, por favor, doctor. Ayúdanos, doctora. Ayúdanos. Solamente estoy diciendo que así es. Inteligencia, preparación y un poquito de, ¿cómo decir? Cuando tú estás, suerte, palpación, factores que se conjuntan. No 5 sentidos, como 10 sentidos de médico para saber. De estoy hablando. Sí, bajar o no bajar, porque siempre nosotros estamos diciendo que medicina es ciencia, pero medicina es ciencia y ciencia y arte en cada paciente estamos haciendo en forma diferente. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Y tenemos que conjuntar una información, otra información, y hay algo, yo siempre digo que mis enfermeras no son comunes porque no lo son, ¿verdad, doctora? Me encanta la sonrisa de la doctora, no lo son, porque enfermería tiene algo que se llama fenomenología. Y cuando puedan, busquen artículos de investigación de fenomenología en enfermería. ¿Qué es eso que dijo ahorita la doctora Svetlana? Aperturar los 10 sentidos, los 20, los 30, porque no nada más va a ser un rubro, sino es este. Y la intuición no es magia. La intuición es el conjunto de conocimientos adquiridos que hacen que detone una idea. Eso es la intuición. Y fenomenología en enfermería, tienen una intuición mis enfermeras que no son magas, son bien listas. Esta parte entonces de esta producción de citoquinas no es lo mismo citoquinas in situ que estén haciendo su trabajo a citoquinas sistémicas. ¿Y por qué llegó al trabajo de citoquinas sistémicas? ¿No tuvo que pasar previo por las in situ? Hay quienes no, y se van ¡pum!, derechito a la inflamación sistémica. Pero hay quienes sí. ¿Y qué hacemos? Inhibimos esa respuesta. Y al inhibirla, estábamos matando la única herramienta biológica que tenía para responder. Y ahí venían nuestros esteroides, nuestros antiinflamatorios esteroideos. ¿Acaso si no meto más de 3 dexametasonas al año, si meto más de 3, no genero o puedo propiciar un síndrome de Cushing? Bueno, pues veíamos pacientes y yo llegué a recibir recetas del paciente que traía en donde
una dexametasona intramuscular o intravenosa cada 8 horas por 7 días. Ok, necesitaría platicar con ese criterio médico. No quiero criticarlos ni juzgarlos, no lo sé. No sé cuál fue su criterio médico. Yo hoy vengo a compartir el mío. No sé cuál fue ese. Pero a mi criterio médico estaba eliminando a la única herramienta biológica que tenía para sobrevivir. Y casualmente los 17 decesos que tuvimos fueron los 17 decesos que tuvieron así, ¡pum!, antiinflamatorios, esteroides por todos lados. Orales, intramusculares, intravenosos. Linfocitos T citotóxicos. Estos me encantan, soy fan de estos linfocitos T. Actúan como un potente brazo efector del sistema inmune al eliminar células potencialmente patógenas, tumores infectadas por virus, bacterias y protozoos. Los linfocitos T citotóxicos son mis favoritos del sistema inmunológico. Por esto. Y entonces, estos medicamentos, estos antiinflamatorios esteroideos, no dicen en su mecanismo de acción inmunosupresor. Claro que sí. Son inmunosupresores. Ok, nos han enseñado que en medicina es riesgo-beneficio. ¿Hasta dónde el riesgo y hasta dónde el beneficio? Si mi única arma biológica, ¿tengo viricida o no tengo viricida? Si tengo un bactericida, bueno, le ayudo con la desinflamación, aunque sea inmunosupresor, pero ya tengo el bactericida. ¿Tenía viricida? Como para estar metiendo una dosis excesiva de un inmunosupresor con tal de desinflamar la vía. Bueno, pues estas cuestiones yo me las cuestioné y yo creo que cada uno aquí nos damos nuestra respuesta. Linfocitos T supresores con actividades reguladoras de la respuesta inmune. Moléculas de superficie CD4, CD8 se han clasificado como linfocitos T helper. Son parte de esta línea de división celular. Linfocitos CD4 con actividad citotóxica. Voy a poner un ejemplo. En oncología existen quimioterapias y las quimioterapias, ¿acaso no son medicamentos citotóxicos? Sí lo son. ¿Mi cuerpo lo hace? Claro, tengo esa herramienta aquí adentro. Por eso son mis favoritos. Soy fan de los citotóxicos y de los linfocitos T helper. Linfocitos CD8, capaces de producir interleuquinas que intervienen en la maduración de la actividad citotóxica. Todo este proceso, y por eso empecé preguntándonos, ¿qué sabemos del sistema inmune? Pues así como ustedes hoy, así estaba yo al inicio. Nada. Dije, auxilio, ¿qué hago? Ok, tengo equinacia. Hay artículos de investigación que dicen que son inmunomoduladoras a favor de linfocitos CD4, considerados linfocitos T helper, T citotóxicos, que pueden ayudarme en la respuesta inmune. Por hablar de un fitofármaco, tengo nanopartículas de plata. Aquí está la doctora Svetlana con esa parte de ese trabajo que me encanta. Yo utilicé nanopartículas de plata. No conocía a la doctora Svetlana, si no hubiera sido mi proveedora. Tenemos muchas formas de ayudarle al organismo. Muchas. Tenemos protocolos también. Puedo llevar mi protocolo. Puedo volver a hacer todo este análisis de comportamiento biológico. Puedo hacer un abordaje y por eso Medicer es medicina integrativa. Puedo integrar los 10 sentidos arácnidos que dice la doctora. Tras haber reconocido el péptido viral como extraño, y aquí recordemos esta cadena larga, ¿no? Que es el aminoácido, el péptido, la proteína, y así como que se van ensamblando. El linfocito T helper específico se diferenciará hacia un perfil de respuesta T helper 1 para producir el interferón gamma, factor de necrosis hística. ¿Qué va a hacer este? ¡Ey, mátenlo! Este está infestado. Y entonces vienen mis defensas o mis linfocitos citotóxicos. Elimínenlo, degrádenlo. Y entonces viene mi respuesta de las IgG.
Ok, ya tenemos inmunidad, ya tenemos la información de cómo atacar a esta célula que está invadida. Mis interleuquinas son importantes en este proceso. Y si las inhibo, en el caso de la respuesta T1, este T-helper1, se estimulará la diferenciación de los precursores de linfocitos T citotóxicos. Voy a empezarlos a diferenciar. Es decir, a decirles, así es como se debe de matar. Traigan más citotóxicos para que se mate esta célula cargada de virus. Pero también voy a hacer la otra. Estos maduros y parcialmente van a dar mi respuesta humoral. Estas dos líneas, de alguna manera, o esta parte de respuesta hacia un segundo trabajo, por decirlo así, se estimulará más específicamente la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas y a la producción de anticuerpos. Entonces, voy a estar teniendo dos formas de defensa, que ahorita traigo un esquema, si mal no recuerdo. Se podría interpretar esta posibilidad de doble respuesta contra el virus, como el sistema inmunológico buscará una forma de respuesta hacia un lado y hacia el otro. La primera es destruir aquellas células que han sido infectadas y la otra es evitar la propagación al producir anticuerpos. Mi respuesta inmune permanente para toda la vida. Estas imágenes no tienen que ver con COVID, aunque el comportamiento, y digo no tienen que ver porque no existían. Hoy las podemos tener, sí, no se han hecho todavía, pero este trabajo me gustó mucho sobre la TB. Es una investigación en patología en la Universidad de Valencia, en donde se puede observar el trabajo del comportamiento celular alrededor de una necrosis gaseosa. Para que haya necrosis, dijimos que tenía que haber todo esto. Todo esto para que entonces pudiera tener una necrosis, una muerte celular, que tuvo todo un proceso para matar a la célula infectada. Entonces, cuando ya tengo mi necrosis gaseosa por una invasión, en este caso comparativa, la TB, mis células dicen, ahora es cuando ayúdenle a los citotóxicos, júntense todos para hacerles bolita. Y esta bolita literalmente es esto. ¿Qué es esto? Células grandes o gigantes, macrófagos, el comportamiento de linfocitos haciendo una barrera de refuerzo. Linfopenia y linfocitosis, diferencia. ¿Sobrevive o se muere? Así lo vimos. Y a veces nos asusta ver altos los linfocitos en una VH. Bueno, también si están súper altísimos al cuádruple, pues, híjole, ya puede ser un SRIS. Pero si están pasaditos por un porcentaje tal vez del 30%, porque ese fue el porcentaje que yo vi en estos pacientes, tienen una alta probabilidad de supervivencia, porque su sistema está trabajando y porque ya pasó por todo lo anterior que vi, con una biometría hemática. Esta linfocitosis, entonces, puede ser benéfica desde esta perspectiva de análisis. Y van a venir otras células como los fibroblastos. Esta es una tinción de eosina y hematoxilina de estas células. Acá tenemos otro comportamiento celular visto en el microscopio en donde ciertas células no se organizan. Y esta necrosis gaseosa pues no tiene su barrera. ¿Me puedo enfermar en un año? Sí, si mi comportamiento es así. Ya tengo necrosis gaseosa, pero una pudo haber quedado con partículas y volverse a ensamblar. Tiempo después. Es una probabilidad. Este es un comportamiento benéfico. La organización celular. Si meto estos inmunosupresores, pueda que ya hice todo esto, pero ahora va mi inmunosupresor. Ah, pues ya no se acomodaron y se organizaron todas las demás células, porque ya metí un inmunosupresor. Y por eso luego a veces a los pacientes les digo, no le dé nada para la fiebre, deje que le dé fiebre, no le dé ningún antiinflamatorio. Historia clínica,
¿Hasta cuánto le ha dado a la chiquita de fiebre? No, pues que está 39. Ok, no convulsiona con 39. 39.1, le damos un medicamento. Su historia clínica me está diciendo que ese ente biológico tolera. Hay literaturas que dicen que hay organismos que toleran 42 grados de temperatura, de fiebre. Yo no me he arriesgado a llegar a comprobar eso, ahí sí no me arriesgo, pero sí hemos visto chiquitos como este chiquito que tiene el quiste hepático, que en su momento bajó a 67, con una sola noche de fiebre de 41 de fiebre, porque su mamá ya nos había dicho que eso había llegado y que nunca había convulsionado. Con una sola noche, a la mañana siguiente amaneció en 90 de saturación. Su cuerpo actuó y se desinflamó por sí solito. Obviamente le ayudamos. ¿Cómo le ayudamos? Más adelante les los voy a comentar. ¿Qué pasa entonces con esto? Tenemos, al persistir el granuloma, en el caso, insisto, de la TB comparativa, aparecen fibroblastos tanto en la corona de linfocitos como por fuera, que han sido atraídos por citoquinas. Aquí es donde entra en ese trabajo maravilloso de las citoquinas. Voy a llevar una capa de fibroblastos para ahora hacer la pared. Y que de ahí se quede firme y no se muevan esas células. Y entonces estas citoquinas segregadas por estas células epiteloides puede hacer una barrera, que si la vamos viendo más lejos del microscopio, vamos viendo estas formaciones, que estas formaciones son depósitos de sales de calcio que me van a dejar una cicatriz y que esta cicatriz tiene una zona de caseum central en donde hubo esta necrosis celular por todo lo que ya vimos, que tiene un beneficio biológico. ¿Y cómo voy a ver? Este es el esquema que les decía, hacia donde viene la ruta de las T1 y la ruta de la primera y la segunda ruta, ¿no? T1 y T-helper 1 y T-helper 2. Aquí tenemos T-helper 1 trabajando. Y la parte de hacer la parte de anticuerpos y antígenos, eso es T-helper 2. Este ejemplo entonces de qué van a hacer estos depósitos de calcio y toda esta forma, segregativa, todo este cúmulo de sustancias, de células muertas, de células linfocíticas, de macrófagos, de fibroblastos, de depósitos de sales de calcio, de sustancias como el colágeno. ¿Quién le manda a un paciente infectado colágeno? Lo mandamos para la belleza, ¿no? Pero ¿quién le manda a alguien en un proceso viral o bacteriano? Tómese sus cápsulas de colágeno. Pues yo sí. Desde hoy, sí. Bueno, desde ese momento. Digo, esto, necesitamos materia prima para trabajar. Bueno, esto va a tener esta respuesta biológica. ¿Y acaso no vimos todos radiografías así? Entonces, ya cuando veo mi interpretación a la clínica y ya tengo al paciente enfrente y me llega con sus radiografías y veo calcificaciones, no se va a morir. No hay calcificaciones. Híjole, va a estar más difícil. Y ya puedo tener una interpretación clínica así de express. Bueno, así de express no fue tanto, pero sí fue una forma de poder visualizar. Cuando teníamos radiografía, que fue cerca de 8 meses, que fue difícil tener estudios de sangre, tener radiografías. Difícil, casi imposible. Un 10% de la población de estos 8 meses pudo accesar a estos estudios. El otro no. Y estos nódulos se les llaman nódulos de Simon en TB y en COVID. Pues ya alguien le pondrá otro nombre. Formación nodulares apicales bilaterales y simétricas aparecen en periodos inmediatos a la primera infección. Se producen mediante siembras por vía hematógena. Ya sabemos entonces cuál es esta vía hematógena que mencionábamos. Ya sabemos cuál es el caminito que va siguiendo mi sistema inmune a partir del complejo primario. Y aquí tengo las radiografías de algunos de estos 1,700 pacientes. Y estas son las primeras, porque esta ponencia la armamos hace un buen tiempecito. Esta paciente, aquí, microcalcificación, calcificación. Ok, perfecto. Cúpula diafragmática a nivel hepático, aparentemente con una inflamación. Ángulos
costodiafragmáticos, libres. Ángulos cardiofrénicos, no tan libres. Bueno, su esposo falleció de COVID. Su papá falleció de COVID. Calcificación, calcificación, calcificación y calcificación. Y todo el tracto de zona bronquial calcificada. Sobrevivió, calcificó. En la clínica el lema era calcifica, sobrevive. No calcifica, no sobrevive. Pero por todo esto que les acabo de explicar. Entonces, por eso mis enfermedades no son comunes. Llegaban y decían, sí, vea su radiografía. O bien, vea su radiografía. Más calcificaciones. Y todos con un comportamiento hepático. Aquí está, otra inflamación. Aquí es más clara la calcificación. Todavía son más nítidas en la presentación, pero bueno, se alcanzan a identificar. Quienes están viéndonos por redes, las observan todavía mejor. Ángulos, otra vez, costodiafragmáticos, cardiofrénicos, aquí sí están libres. Ángulos cardiofrénicos y ángulos costodiafragmáticos. Otra calcificación sorprendente, grandota. Otra calcificación, y esa es muy visible, ¿no? También. Igual, la cúpula hepática a nivel diafragma está elevada. La cúpula o la cavidad gástrica está distendida. Este paciente pudo haber tenido esta parte, así como decimos, del herpes, que es neurótropo, virótropa hacia hígado y virótropa hacia vías digestivas. Es probable que este paciente hoy tenga quistes hepáticos, es probable. Y entonces, de todos los expedientes que tengo, a los que empecé a buscar y, oiga, hágase un ultrasonido hepatobiliar, una llamadita. Busquen en los expedientes, hágase una llamadita, por favor. Y me he topado con varios con quistes hepáticos. Igual, calcificaciones. La aorta ligeramente con un patrón de elongación y calcificación. La cava un poco dilatada. La cúpula, la cavidad gástrica también súper inflamada. Y si esto está inflamado, también la cúpula diafragmática a nivel hepático. Este paciente trabaja en Pemex y le tocó ver 30 y tantos decesos en su área y estaba asustadísimo, pero hoy está bien y está vivo y toda su familia se enfermó. Antes y después del tratamiento, todo un tratamiento integral, como ahorita lo fuimos mencionando, que solo toqué un pedacito, desde nutrición, complementos nutricionales, sustancias como la plata que puede trabajar antivirus o antibacterias, ozono, esa molécula triatómica maravillosa, que sí es viricida, que sí es bactericida, que sí es fungicida. Nebulizaciones de alina y alicina. Es el nombre científico del ajo y de la cebolla. Por todas las sustancias que tienen y derivan para ese trabajo antiviral. Vean la cúpula a nivel hígado, esta cúpula diafragmática, y esta manifestación de la cavidad gástrica. Vean el después. Enzimas cardíacas, las CPK, ¿salían altas? Sí, bien altas. Pues cómo no, si estaban comprimidos por estas dos estructuras, llámese hígadito, llámese estomaguito, estaban comprimiendo físicamente al corazón. Elevaba la cúpula diafragmática, eleva, pues la parte de corazón anatómicamente se modifica. Acá ya tenemos más baja la cúpula diafragmática a nivel hepático y a nivel gástrico. Y un corazón, una silueta cardíaca, pues más libre. Sus ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos también ya se evidencian libres.
Otra imagen, calcificaciones, va a sobrevivir. Pero esta paciente borró sus calcificaciones. ¿Y qué creen? Se enfermó 3 veces. 3. Y es la misma escoliosis, ¿eh? Vean. Es la misma escoliosis. 3 veces se enfermó. ¿Eso pueda suceder? Pueda que sí. ¿Necesitamos imágenes comparativas? Sí. Y esto era lo que más accesaban los pacientes. Una radiografía. ¿Es el estudio de imagen que se pide? No, es una tomografía. Pero pues, ni a radiografía a veces se podía. Bueno, igual, su cúpula a nivel diafragmática a nivel hepático y a nivel gástrico. Y se ve la diferencia el posterior. En ella sí es muy visible el cambio de la silueta cardíaca. Sus CPK fraccionadas hacia el cardíaco estaban altísimas. Pues obviamente bajaron. En cuanto el corazoncito dijo, ay, gracias. Ya me desapachurraron literalmente. El antes y el después. No, este paciente la padeció para hacerse esta radiografía. Llegó con los Garduño. Ellos hicieron hasta un video muy bonito, se los agradezco mucho. Llegó con 67 de saturación de oxígeno. Tardó 3 días para hacerse esta radiografía. Fue increíble. Ahí fue cuando me di cuenta que era imposible. Ya no los querían aceptar en ningún lugar. En ningún laboratorio, no. COVID a tal hora. Y a tal hora, no, ya no ocupo. Bueno, todos lo vivimos. No había calcificaciones. No hay patrones de calcificación. Hígado, estómago, pese a que este patrón de, pues, ahí hay 2 fenómenos, el fenómeno ISDRA y el fenómeno, que es lo que se le llama vidrio despulido, que es también muy extenso. Este fenómeno de vidrio despulido, que era el más común, uno es por peso, otro es no por peso. Bueno, es muy extensa esa parte. La imagen en radiopacidad en una radiografía, bueno, es visible contra la otra, pero ya empezó a formar calcificaciones. Eso ya es muy viable. Y empezó a desinflamar hígado. Todavía vías digestivas no mucho, pero aquí estamos hablando mayo del 2020 a junio del 2020, de un 67 de saturación, subió a un 94, 98 de saturación. Tampoco pudo utilizar oxígeno, no había. Doña Cata, ella perdió la conciencia, no se acuerda de nada. De nada. Sus hijas, una es veterinaria y la otra, no me acuerdo, pero una es veterinaria. Y hacían terapia intensiva en casa. Nuestra unidad tiene solamente 10 camillas. Era imposible atender a 1,700 pacientes. Necesitamos hacer terapia intensiva y no había cómo. Y no tenía personal suficiente para 1,700 personas. Que no llegaron todas del mismo momento, ¿verdad? Fueron llegando paulatinamente. Teníamos que educar a los pacientes y decirles terapia intensiva en casa. ¿Cómo? Pasábamos ozono transrectal cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Aquí en la clínica lo hacemos sistémico. Nebulizaciones cada hora. ¿Con qué? No con antiinflamatorios esteroideos. Con ajo y con romero. Ese es otro tema, hablar de fitofarmacología. Elevar el sistema inmune. Hay un medicamento muy rescatable de inmunología que es Adimod, metizoprinol también. Adimod y metizoprinol, cada 12 horas. Adimod, metizoprinol, 6 veces al día. Alimentación, necesitamos proteínas, necesitamos vitaminas, necesitamos minerales, necesitamos oligoelementos. No puedo digerir porque el fenómeno de la digestión, pues por eso tenemos el gasto basal de energía. O digieres o sobrevives. Entonces, no coma, no se preocupe, pero hágase un jugo de proteínas bases para poderlas absorber. Verdura cruda, literalmente. Y ese jugo fue parte de nuestra nutrición durante 2 años. Una serie de conjuntos, así como dijo la doctora Svetlana, otra, para que el paciente sobreviviera. Y nuestras tasas de supervivencia fueron muy viables y ninguno de nosotros manifestó síntomas ni PCRs. Nos hicimos como 3 en un año, ¿no?
y radiografías e imágenes y todos estuvimos afortunadamente bien. Bueno, este es el antes y el después, igual, higadito, estómago, todo el patrón de radiopacidad, el corazoncito comprimido y acá vemos el después con doña Cata. Estamos hablando de abril del 2020 a junio del 2020, ese patrón de comportamiento favorable. Don Magdaleno, otro paciente, vean su cúpula hepática a nivel, diafragmática a nivel hepático, increíble. Cavidad gástrica igual, corazoncito también está, parece botita. Todos los patrones vasculares, la cava, aquí están las pulmonares, la aorta, bronquios, bronquiolos. Bueno, este fue el después y vean sus calcificaciones, mega. Bueno, pues sobrevivió. Te traigo un video. Estudios de laboratorio que están muy pequeños y que no se alcanzan a identificar. Empezamos a medir ferritina porque empecé a ver comportamiento de hierro bajo. El hierro en patrón de laboratorio, dependiendo del rango, estamos hablando de un 90 es normal. Los encontramos con 15, con 10. Pues ahora pasar no nada más vitaminas intravenosas, vamos a meter venoferro. Y si es ozonizado, lo absorbe mejor. Hemos visto hematócritos de 24 con 3 hierros ozonizados subir a 45 y no requieren transfusión. Hemoglobinas de 6 subir a 14 con 5 hierros ozonizados aproximadamente, intravenosos. Bueno, estos están para largo. Ahí tenemos un videito de uno de los pacientes. Tiene 93 de saturación de oxígeno. Este videito, el que sigue, tiene sonido. Si me puedes ayudar, doctor. Ahí tiene 93, pero en un siguiente el sonido es lo que me interesa porque la esposa dice con cuánto llegó. A ver si lo podemos escuchar. Don Magdaleno, buenos días. ¿Cuándo llegó aquí don Magdaleno? El 11 de junio. ¿Cómo llegó? Recuérdenos. Muy malito. No podía respirar bien. Había fiebre. ¿No comía? Fiebre no tenía. No tenía No fiebre. comía yo. Ok. No había ganas de comer. Nada. ¿Recuerda con cuánto llegó de saturación de oxígeno? No recuerdo muy bien. Su esposa sí se acuerda. ¿Con cuánto llegó? 66 de saturación de oxígeno. Usted ni se acuerda de lo malito que se sentía. ¿Hoy qué número de sesiones? A 6. Las 6. Vamos en las 6. Sí. En las sesiones anteriores ha estado subiendo de a poquito la saturación de oxígeno. Sí. ¿Cuánto estuvo manejando de saturación anoche? ¿Se acuerda? 98. Hasta 98 llegó, sí. sentadito. Y llegó, bajó a 89. Sí, ya. Pero subió ya de 91, no bajaba. Ya no bajaba de 91. ¿Se la tomó la saturación sentado o acostado? Sentado. Sí. Sentado siempre la saturación es un poquito más alta. Ahorita acostadito no baja de 90. Bueno, 89, ya bajó 1. Esta imagen, ay, perdón. Bueno, lo anterior, llegó con 67 de saturación. Esta gráfica de saturación de oxígeno, todos sabemos que ya una hipoxia severa es menor de 85. Tenemos hipoxia leve, hipoxia moderada, lo normal de la saturación de 95 en adelante. Bueno, los criterios de intubación empiezan a partir del 85. Un 67, pues, ¿qué les digo, verdad? Sorprendente. Y ahorita lo que les comento de la paciente de 21, pues es incompatible para la vida, pero seguían vivos. ¿Y hasta dónde hacer por ese paciente? Esta imagen, y por qué sí la tomografía es la imagen más acertada. Esta chica de 25 años, que esta chica sí prefirió estar en el anonimato, se hace su PCR y su PCR sale positiva. ¿Cómo está la saturación? No, normal. 98, 97. ¿Tienes fiebre? No.
¿Te sientes mal? No. ¿Te duele la cabeza? No. Pero vine porque pues me asusté porque salió positiva. ¿No has sentido nada? No. Es que se enfermó fulanito en la casa y bueno, me fui a hacer la prueba y salí positiva, pero yo no siento nada. Ok, esta es una tomografía. Y en la tomografía sale su patrón de vidrio despulido y muchas calcificaciones en sus cilios pulmonares. Pero la radiografía es fabulosa, con micro calcificaciones que podemos ver por aquí. Y entonces esto me hizo confirmar, microcalcificaciones está trabajando. No tengo más que radiografía, bueno, lo confirmé. Hice ese criterio confirmatorio. Sus ángulos costodiafragmáticos libres, sus ángulos cardiofrénicos libres. Sí había un patrón inflamatorio en la cúpula diafragmática a nivel hepático, pero sus pulmones están hermosos. Pero en la tomografía, ahí está el porqué. Nunca manifestó síntomas, nunca bajó la saturación. Ella dijo, yo no me enfermé, pero su PCR nos dijo que sí. Pero dijo, no, yo estoy súper bien, y estuvo súper bien, y le estuvimos monitorizando constantemente. La vi 3 meses en revisión consecutiva, nunca manifestó síntomas. Es que era el video que sigue, perdón. Este video es uno de los videos, esta familia lo hizo, me lo mandó sabiendo que hago trabajo de docencia. Esperemos que les sirva, doctora. Y es muy emotivo y me gustaría que lo vieran. Y le agradezco a las Garduño, que son bien lindas en todos los sentidos. ¿Sí lo puedes poner, doctor, por favor? Somos la familia Garduño y somos sobrevivientes al COVID-19. Yo soy Araceli Garduño. Yo soy Andrea Garduño. Yo soy Mercedes. Yo soy Miguel Ángel Garduño. Yo soy Miguel Ángel Garduño Hernández. Tengo 46 años y di positivo al coronavirus. El jueves 23 de el 2020 hice un paro respiratorio. Dentro de abril del 2020 tenía que hacerse el examen para el COVID, pero ya no se lo pudo realizar. Yo el 27 de abril del 2020 empecé a sentir mal, con temperatura, cansancio muscular e irritación. Fui al médico y me mandó un tratamiento. Lo estuve tomando, pero pues, no me hizo nada porque seguía yo con las temperaturas. El día 5 de mayo del 2020 yo regresé con el doctor a que me checara y me dijo que tenía yo infección en la garganta, y por eso tenía las temperaturas altas y me volvió a mandar más medicamento. Yo me sentía muy mal, me sentía cansado, me dolía la cabeza, la temperatura no cedía y me dolía mucho la espalda. Para el día 8 de mayo del 2020, mi hija y mi esposa tenían consulta con la doctora Consuelo Sorbín de Medicer, y yo les hablé y les dije que me sentía muy mal y pues que las quería acompañar para tener otra opinión del doctor. Fui con ellas y me checó y llevaba 67 a 70 de respiración, y me dijo que pues ahora sí que no me daba auguros de que pudieran tener COVID, y me mandó a hacer unos estudios. Fui a realizarme esos estudios y regresé a su clínica para que me pudiera dar el tratamiento, pero ella me dijo que tenía que sacarme también una radiografía torácica del pulmón, de los pulmones, y la prueba del COVID. Me mandó un tratamiento de 3 días que se tenía que realizar cada 3 horas. En eso pues me ayudaron mi esposa y mis 2 hijas, me ayudaron con ese tratamiento, y pues gracias a Dios ya estoy pues ya restableciéndome con una oxigenación o respiración del 96%. Para nosotros fue una experiencia muy, muy difícil, porque ya no solamente era mi esposo al que teníamos que atender, sino que la preocupación de que también nosotros pues ya éramos portadoras por el simple hecho de estar conviviendo con él. Entonces, pues era la preocupación de no poder dormir por darle el tratamiento cada 3 horas.
la preocupación por saber que también nosotros éramos portadoras y que teníamos que llevar el tratamiento. Fue muy, muy desgastante, pero pues hubo la mayor parte del tiempo, pues definitivamente se me fue el sueño y muy agotado, no comíamos, por el simple hecho que apenas habían pasado los medicamentos y había que volverlos a hacer. Y pues sobre todo fue una experiencia bastante fuerte, pero que ahora vemos que pues que valió la pena porque pues aunque estamos llevando el tratamiento, pues digamos que él ya salió, ya está fuera de peligro y pues sabemos que tiene que llevar un tratamiento y que nosotros también, pero pues sabemos que estamos en las manos de la doctora y que si él pudo sacarlo adelante, pues también nosotras. Y le doy gracias a Medicer por habernos puesto en tratamiento en su momento. Esos 3 días también fueron muy difíciles para mí porque mi hermana y mi mamá ya no solo tenían que cuidar a una persona, sino tenían que cuidar a 2 personas, ya que yo también comencé a sentir esos síntomas como dolor de cabeza, me mareaba un poco, me dolía la espalda y la temperatura de mi cuerpo ya no era normal. Entonces, pues no estaba en condiciones como de poder cuidar a mi papá, pero en lo que yo podía ayudaba a mi papá. Y igual estaba muy preocupada porque no sabía si mi papá iba a responder al tratamiento, ya que la doctora le había dicho a mi mamá y a mi hermana que esas 72 horas eran críticas. Y en nuestra decisión estaba si después de ese tiempo pues lo llevábamos a entubar o no. Entonces había muchas cosas en mi cabeza, pero gracias a la doctora y a los cuidados de mi mamá y mi hermana, mi papá pudo mejorar y pues hoy la verdad es que su respiración ha mejorado mucho. Y igual todos ya estamos fuera de peligro, pero creo que esta es una gran lección de vida y pues nosotros nunca imaginamos cuál era la magnitud de lo que a mi papá le estaba pasando hasta que la doctora habló con nosotros y nos dijo que lo más importante en esas 72 horas era pues preservar la vida de mi papá. Y pues mi mamá y yo estábamos muy, muy, muy preocupadas porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y después mi hermana comenzó también con algunos de los síntomas, entonces pues era más el estrés y más el temor de no saber qué es lo que iba a pasar en las siguientes horas, pero estamos muy agradecidas por la clínica de la doctora Consuelo porque gracias al tratamiento que ella le dio a mi papá y que hemos recibido nosotros, podemos decir ahora que estamos fuera de peligro acerca del coronavirus. Quiero agradecer a la Fundación Liber Salud por la ayuda que me van a dar en pagar mis estudios, los que ya me realicé y los que voy a realizar. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y esperamos que puedan seguir ayudando a más familias como a nosotros. Estamos muy agradecidos. Gracias. Tristemente fueron los únicos estudios que esa fundación pagó, y digo tristemente porque pues había más personas que lo necesitaban. Así como las chicas lo mencionaron, eran 72 horas. ¿Por qué? Porque estábamos en el día 12, que tenemos 72 horas para saber si vive o no vive. Esa gráfica de ese día 14 era así crucial. Si pasa estas 72 horas, se la hizo. Si no, vamos a hacer todo lo posible. Y 67. Esa radiografía de don Miguel Ángel es esta, que está, no es esta, doña Cata, es esta. Imagínense, ahorita que ya vimos la tomografía contra la radiografía, imagínense una tomografía de este paciente. O sea, era ya intubarse. Incompatible para la vida, tal cual. Y bueno, este tipo de comportamiento de alguna manera de los organismos, esta señora es sorprendente. No sé si se puede hacer un acercamiento, doctor, pero exacto. ¿Sí se alcanza a ver cuánto tiene de saturación? Y voltea a ver a la doctora porque es increíble, o sea,
créame que nosotros todos en la clínica era así como que Dios, y entraba otro, y entraba otro, y entraba paso, esto era increíble, y nos checábamos nosotros a cada rato y parecíamos adictos porque nos pasábamos ozono intravenoso 2 veces al día, nos inyectábamos ozono en la nalga, hacíamos una hemovacuna, que ese es uno de los procesos que se hace dentro de la ozonoterapia. Este desarrollo de esta hemovacuna lo trabajé junto con una química que era jefa de laboratorio de una institución, de una unidad clínica del IMSS, era la jefa de laboratorio a nivel metropolitano, y me ayudó a estar viendo tinciones, frotis periféricos sanguíneos. Recuerdo mucho que hubo un brote en una unidad del IMSS y se dejaron ir todos los químicos. El 60% de la población que atendimos en Medicera en pandemia eran médicos, radiólogos, enfermeros, químicos. Fue mucha gente del área de la salud. Uno de estos brotes que hubo hizo que esta química me dijera, te ayudo a hacer frotis. Pues eso es lo que estoy pidiendo. Necesitamos ayuda y manos, ¿no? Sí, y tomó frotis periférico de su familia, obviamente primero, de ella, de su familia, de la bolsa de transfusión que utilizábamos para hacer la ozonoterapia, de la hemovacuna que procesamos. Ella me dio muchas ideas para decir, no, por osmolaridad, por esto, vamos a romper los glóbulos, lísalos y después los vuelves a ozonizar y después los inoculas. Y surgieron muchas ideas conjuntas que afortunadamente pues podemos ver estos resultados que hoy me acuerdo y sí se me hace un nudo en la garganta. Muchas historias, mucha gente, estaba conjuntando los videos todavía en la semana y que son, ¿cuántos dijiste, doctora? Más de 60. Creo que no vamos a acabar hoy, olvídalo, pero si ustedes gustan les puedo compartir muchas de estas evidencias médicas. Los pacientes nos dieron permiso, nos firmaron sus avisos de privacidad para compartir su información. Entonces lo puedo hacer con toda esa tranquilidad de ética profesional. Así llegaban, su carita de la paciente. El siguiente video, que es ella misma, y si le ponemos play. 9. Veamos ahí la saturación de oxígeno. Subió a 63. De 46, 20 en 24 horas sin apoyo respiratorio. Y le pido ahí que haga ejercicios de respiración. Inspiraciones profundas y resistencia pulmonar. La resistencia pulmonar la podemos medir justamente con la fuerza de cuánto aguanta el aire adentro. Meta aire profundo, aguántelo 20 segundos. Había pacientes que tenían 0 de resistencia pulmonar. Había pacientes que toleraban en esa inspiración profunda 3 segundos. Párenle de contar. 5. ¿Cuánto es lo normal y lo ideal, así como la frecuencia cardíaca y el parámetro? 20 segundos. 3 segundos era nada. 0 pues no se diga, ¿verdad? Ahí le pido que haga ejercicios de inspiración y que haga su resistencia pulmonar. Y al final del videito nos marca un 67, ¿verdad, doctor? Fue lo que marcó. Ese 67 que marca al final del videito, vamos al tercer video. Y si le podemos subir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, casi 20. Muy bien, pero estuvo excelente. No tolerábamos nada de resistencia. ¿Hoy qué número de sesiones? La 3. La 3. Llegamos a 83 de saturación. 83. Increíble, ¿verdad, doctora? Es así como que, ay, no es cierto. Pues ahí está. Las evidencias médicas son parte del respaldo del trabajo que hicimos. Y ahorita me está recordando Mica, que es nuestra jefa de enfermeras, que dice, pero ella no iba a tratamiento, doctora. Acuérdese que la que iba era su mamá. Y es cierto. La que iba a tratamiento era la mami. Y ella aparentemente pues se sentía cansada porque estaba cuidando a la mamá. Le pusimos el oxímetro y fue
46. ¿Estás segura que nada más se siente cansada? 3 sesiones de tratamiento. Y así como lo escuchó, les pedimos que hiciera ejercicios de respiración, todo el tratamiento que diseñamos como protocolo, que esa palabra protocolo me cuesta mucho mencionarla, es una base para todo lo que podamos integrar desde todas las perspectivas y todos los conocimientos profesionales que cada uno de nosotros tengamos. Esta forma de tratamiento, 3 sesiones y la señora subió de 46 a 80 y tantos. Y ya después ya subió a 90 y ya no hicimos otra sesión. Esas sesiones de alguna manera eran el respaldo que podíamos hacer de lo que el paciente no podía hacer en casa. Pero eso no significa que no hicieran terapia intensiva en casa. Lo que nosotros hacíamos en clínica, digamos que era un 30% más o menos de todo lo que hacía el paciente. Ese 70% era reeducar al paciente, nutrirlo y hacer que nos ayudara a hacer terapia intensiva en casa. De 79, el video termina con 80 y tantos, ya no recuerdo con cuánto, después de los ejercicios respiratorios. Y al inicio, en un primer video, ni con ejercicios respiratorios subía a su 46 de saturación. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte, mencionó la doctora Svetlana, y el arte de la probabilidad. William Osler.